Filipenses capítulo 1, verso 21. Amén. Y quiero empezar a hablar esta frase icónica, y le llamo icónica y majestuosa, que es inspirada por el Espíritu Santo, que sale de la boca del apóstol Pablo y de sus escritos, cuando marca la esencia de un hombre de Dios guiado por el Espíritu. Y hoy el mensaje, si bien decíamos, y quiero leerlo, hacer claro, textual lo que Pablo escribe, dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y poníamos un título abajo: un hombre y una mujer, un hombre guiado por el Espíritu, una vida guiada por el Espíritu. Y hablamos no del Espíritu Santo y la importancia de reconocer la persona del Espíritu Santo en nosotros. El Padre planifica salvación y eternidad para su creación y lo que Él ha diseñado. El Hijo ejecuta redención y salvación para que nosotros podamos ser redimidos, rescatados de una creación caída. Y el Espíritu Santo nos guía y nos administra. Cada día nos lleva, nos conduce bajo la voluntad del Eterno, bajo la voluntad del Padre. Por eso que la persona del Espíritu Santo muchas veces no ha sido entendida, pero el apóstol Pablo habla de una vida guiada por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo, un hombre de ejemplo que era guiado por el poder, por la influencia del Espíritu. El Espíritu Santo es una persona y a veces pensamos que el Espíritu Santo es una medida. Muchas personas piensan que el Espíritu Santo es un poder, piensan que el Espíritu Santo es algo que nos guía. El Espíritu Santo es poder, autoridad, gloria, pero es una persona que manifiesta todo el potencial, toda la obra, todo el diseño de Dios. Él mismo lo manifiesta para que nosotros podamos caminar en eso. Por eso es que lo importante es relacionarse con la persona del Espíritu Santo. Pablo lo entendía claramente esto, por eso que él decía esa frase icónica cuando decimos: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A veces podemos tomar esta frase y este sermón, o esta frase que Pablo escribe, como un libro donde Pablo estaba en la comodidad de su escritorio, escribiendo y diciendo: a ver, ¿qué frase inspiradora puedo darle hoy? Y dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué buena frase. Esto los va a alentar, esto los va a fortalecer a los hermanos de Filipo. Pero la realidad es que Pablo no estaba dentro de la comodidad. Pablo, la mayoría de la carta a los Filipos, estaba cautivo, estaba en cárcel. Yo quiero contextualizar un poco porque vemos una palabra que nos llama a vivir en victoria. Porque para mí el vivir es Cristo. No hay vida, escuche esto, no hay vida si Cristo no está guiando nuestra existencia. No hay vida si el Espíritu Santo no está expresando a Cristo dentro de nosotros. No hay vida, no hay vivir si el Espíritu Santo no está reflejando a Jesús a través de nuestro carácter. A través de la pequeña. Es más, cuando hablo de reflejar a Cristo, a Jesús, estoy hablando que no solo, como siempre decimos, en el ámbito cristiano, sino reflejar a Cristo en el diario vivir y en las pequeñas cosas. En el aprender a amar, respetar, perdonar, abrazar, comprender, tolerar, muchas veces cuando no nos gustan nuestros hermanos, pero sí saber que en el amor del Señor debemos amarlo, respetarlo, y que hay una cosa que nos une. No quizás el pensamiento de idea o el acuerdo comunitario que a veces buscamos. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, no nos une eso, nos une un espíritu, nos une su presencia, nos une la obra del Espíritu, la cruz de Cristo nos une, y eso debe ser más que suficiente para morir, negarnos a nosotros y empezar a ver a mi hermano y aceptar de que quizás tengo diferencias con mi hermano o tengo problemas, pero yo no miro mi problema o mi acuerdo natural, busco mirar a Cristo en ellos. Amén. Si encuentro a Jesús en mi hermano, es un punto de encuentro donde yo tengo que tener perdón, amor, misericordia, abrazar, perdonar, reconciliar, ordenar. Pero si está Cristo, Cristo es perdón. Y donde está Cristo está el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Sí o no? Palabra que vive. Por eso que Pablo, me encanta esta frase: vivir es Cristo. No hay vida. Y cuando hablamos de vida, hablamos de una plenitud, mis amados. Una plenitud.
Y en esa plenitud, escuche esto, la plenitud de Dios es vivirla llenos del Espíritu Santo. No hay manera. Si bien no voy a hablar de la llenura del Espíritu Santo, pero sí de Pablo, que él decía, para mí el vivir es Cristo. No hay vida fuera de la voluntad de Dios, fuera de su diseño, fuera de su propósito. No hay vida. Tu familia no tiene existencia. Tu persona no tiene existencia fuera de Cristo, porque fuera de Dios es un despropósito natural. Una naturaleza caída, un mundo perdido, un despropósito. Hombres y mujeres perdiéndose en una eternidad en un despropósito. Dios no entrando en el propósito ni en la guianza de Dios, sino rechazando a Dios, están fuera del propósito divino y del diseño que Dios hizo para el hombre. Pero cuando el hombre dice no, está fuera, está descartado, porque ellos mismos han rechazado al Dios de gloria. Pero cuando decimos sí al Señor, como el apóstol Pablo dice, nuestra vida ya no es nuestra vida, sino que vivir es Cristo. ¿Qué dijo Pablo? Más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo vuelve a mencionar en otra de las cartas. La necesidad de menguar, como decía Juan el Bautista, de que yo mengue y de que Él crezca. Cada día yo desaparezco y la persona del Señor se hace más visible en mí. Tiene que hacerse visible. Pero no visible de decir, míralo como soy cristiano, no, que la gente tiene que testificar. Escuche esto, nadie da testimonio de sí mismo. Y eso lo dijo Jesús, no lo digo yo, lo dijo Jesús. Porque nadie da testimonio de sí mismo, sino que mi Padre que está en los cielos da testimonio de mí, que Él me ha enviado. Y el Espíritu Santo dará testimonio de ti, de que Él me ha enviado. Pero para que ese testimonio sea veraz, otros tienen que testificar en tu nombre. La gente tiene que decir, este es hijo de Dios. La gente tiene que mirarte y decir, esta es una hija de Dios. La gente tiene que aprender a ver la virtud del reino de los cielos a través de Cristo. El Padre es glorificado cuando Cristo es glorificado. Porque aquel que me ve a mí, dijo Jesús, ve al Padre. Y aquel que va al Padre, a mí viene, dice. Por eso, mis amados, Pablo decide escribir esta palabra, para mí vivir en Cristo y el morir me es ganancia. Ahora una de las cosas, ¿por qué Pablo dice que es ganancia morir? ¿Puedes decir lo que el apóstol Pablo dijo? Partir hoy me es ganancia. ¿Cómo así, hermano? ¿Cómo así, pastor? Bueno, claro. Pablo decía porque, y además en una de las cartas dice, no pretendo haberlo hecho todo. Dice Pablo, no pretendo haberlo hecho todo. No pretendo haberlo logrado todo. Pero sí estoy seguro y convencido en mi corazón, Pablo lo entendía, de que ha hecho la obra del Señor y ha caminado en el propósito y en la obediencia de Cristo. Y que cuando llegue arriba el Señor va a recompensar su obra y que le fue de ganancia. Que un hombre como Pablo, que entendía que ha hecho tesoros en los cielos, un hombre que habla y desarrolla la doctrina y enseña que habrá recompensas eternas, un hombre que entiende que hoy puedo partir porque tengo recursos, tengo recompensa esperándome en los cielos, entonces me es ganancia. Me es ganancia, pero muchos de nosotros partir hoy no nos sería ganancia, sino como el chinchón menos bien. Estaríamos más en rojo. Nuestra vida debe aprender a ser ganancia. Yo tengo que estar seguro de que todo lo que he hecho caminado como cristiano, lo he hecho guiado por el Espíritu. La guianza del Espíritu está en mí. La guianza del Espíritu caminando conmigo, diciendo, para mí no hay otra vida que vivir, sino vivir en Cristo. Pero sabiendo que cada cosa que vivo, día tras día, traerá galardones y recompensa. Pero si vivo una vida de creyentes, caminando a mi criterio, viviendo en pecados ocultos, viviendo en desórdenes, en maledicencia, pecados, viviendo en maldad, viviendo en injusticia, viviendo falta de veracidad, en conflicto, ahí yo no puedo decir de ganancia, tengo pérdida porque nunca he justificado y nadie ha podido ver a Cristo en mí. Nadie ha podido ver a Cristo en mí. Nadie ha podido alcanzar salvación. Nadie ha dicho, yo a través de tu testimonio voy a ver y voy a recibir lo que Dios tiene preparado. Alguien tiene que inspirarse a buscar a Dios cuando ve tu persona. Alguien tiene que pararse y decir, yo quiero al Dios que tú tienes. Vendrán a ti a causa de Jehová tu Dios. Alguien tiene que recibir esta palabra y decir, yo quiero mostrar a Dios. A ver. Escuche esto. Hay 4 cosas que yo quiero sacar, mostrar en esta prédica, pero quiero ponerlo un poco en un contexto por qué Pablo habla esto. Pablo cuando escribe la carta a la mano de Filipo a los filipenses, lo escribe estando preso en Roma.
Cuando nosotros vemos el fin de Pablo, que se habla de Pablo hasta lo último, su cárcel, Pablo dice que vivía Hechos capítulo 28, vivieron en la casa alquilada, donde lo habían sometido y había un soldado donde estaba encadenado. Y él tenía un privilegio de estar ahí encadenado, estaba como preso domiciliario, para que usted entienda cómo estaba Pablo. Hechos 28, puede leerlo al final, es el último capítulo de ese libro. Y describe que Pablo desde ahí podía recibir visitas. ¿Pero por qué Pablo tenía su privilegio? Porque era ciudadano romano, ¿se acuerdan? Era ciudadano romano, pero era perseguido por los judaizantes, era perseguido por aquellos que pedían la cabeza de Pablo, porque Pablo había predicado la palabra de Dios y guiado por el Espíritu. Entonces Pablo no era cualquier hombre, un hombre que sufrió persecución, pero cuando fue a Filipos, Hechos capítulo 16 relata la vida de Pablo, de la misión de Pablo y Silas, donde dice que dice Pablo quería ir hacia Asia, quería ir a otro lugar y el Espíritu no se lo permitía, no se lo permitió. Hechos 16, puede buscarlo después de leer la historia, ahora no, Hechos 16 después. Eso para que lean en casa. Hechos 16 y Hechos 28. No se lo permitía, pero dice que Pablo queriendo abordar esa misión y diciendo al Espíritu, ¿qué hacemos? Y el Espíritu Santo en sueño, en una visión, le muestra al varón de Macedonio, también Hechos 16, el varón de Macedonia. Y dice que el varón de Macedonia dice, ven, pasa por aquí, que necesitamos ayuda. Entonces Pablo entiende que tiene que ir hacia la región que comienza hacia Macedonia, que hoy representa el acceso, la parte principal hacia Europa, para que el Evangelio se extienda hacia Europa, para que usted entienda bien que era la parte de Macedonia. Entonces cuando va a ese lugar, Pablo es guiado por el Espíritu. Escuche esto, Pablo era guiado por el Espíritu. Diga conmigo, Pablo era guiado por el Espíritu. Y cuando llega en Hechos 16, el relato dice, se los relato para no leerlo, que es larguísimo, dice que Pablo llega ahí y dice que lo lleva el Espíritu Santo hacia Filipos, porque Filipos era la ciudad más grande, con un comercio más grande, un movimiento de gente más grande en la zona de Macedonia. En la región de Macedonia, Filipos era la ciudad más grande. Entonces lo guía el Señor y Pablo empieza a predicar durante días, empieza a llevar la palabra. Dice que se convierte en una comerciante que vendía púrpura, una llamada Lidia, se convierte en una discípula que Pablo gana. Dice que después de eso a Pablo sigue predicando, iba a la oración, seguía difundiendo la palabra, y dice que había una mujer que tenía espíritus de adivinación en ese relato y que gritaba de atrás, ahí vienen los hijos del Dios viviente, los siervos de Dios Altísimo. Y Pablo dice que molestando en esa obra de Satanás y ese acoso demoníaco que todos los días a la hora de la oración lo hacía, dice que lo reprende ese espíritu, le ordena que salga, automáticamente la chica es libre. Y esa chica tenía amos, la cual le daba ganancia. Entonces que acusan falsamente a Pablo y lo meten en la cárcel. Es más, a Pablo no tendría que haberlo azotado, pero lo azotaron, rasgaron su ropa, lo azotaron, lo golpearon, lo maltrataron, pusieron cadena y grillos ahí en sus tobillos, y no tendrían que haberlo hecho porque un ciudadano romano no se lo podía tocar. Pero él nunca se escudó de eso, aceptó lo que le estaba pasando porque Dios lo había guiado a ese lugar. Y fue metido preso, azotado y maltratado. Yo te quiero marcar algo. Para mí en mi vida es Cristo, dijo Pablo, y el morir es ganancia. Un hombre que fue guiado por el Espíritu a predicar. Y muchos de nosotros quizás podemos decir, Dios me llamó a ir a tal lugar, y vamos contentos y queremos que la gente nos reciba, y queremos predicar y que las almas se conviertan, y queremos ser bendecidos y ser prosperados, y que Dios nos abunde. Pero hay una gran realidad, que cuando Dios te llama, aunque sos guiado por el Espíritu como el apóstol Pablo, no te quita las dificultades y las oposiciones del camino. Ser hijo de Dios no te va a quitar las espinas de la rosa. Ser hijo de Dios no te quitará las piedras. Ser hijo de Dios o ser llamado nunca te va a librar o te va a eximir de dificultades, porque los procesos... Muchos decimos, ay, no estoy haciendo la voluntad de Dios, por eso que no estoy prosperado, por eso que tengo problemas, por eso que vienen dificultades, por eso tengo prisiones de enfermedad económica, lo que sea. Pasará circunstancias. Muchos juzgan, el hombre natural y carnal y religioso juzga la prosperidad porque tiene mucho. Dios está conmigo. Tengo abundancia, Dios está conmigo, me ha prosperado. Y formamos una teología errónea de un Dios que te llama y te dice, escucha esto, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo ya he vencido. No te habla de un evangelio sencillo y fácil, te habla de un evangelio que va a requerir tomar cruz. Y cuando tomas cruz,
Cuando el Señor dijo, toma tu cruz y sígueme, vienen las calamidades que conllevan la cruz y el compromiso que lleva la cruz. Es el rechazo, es la negación a sí mismo también, es la persecución. Tomar la cruz es aceptar que el mundo no te va a aceptar porque rechazan al Señor, no a nosotros, pero rechazan a aquel que nos llamó. Y si rechazan a nuestro Señor, rechazan a sus siervos. Le pasó eso a Pablo. Y ahora mi pregunta, muchos religiosos dirán, de esa teología rara de que nada te puede pasar, no te puedes enfermar, no puedes ser pobre, tenés que ser rico, y hablamos de esa gente que habla de esa teología. Explíquenle al apóstol Pablo que fue guiado por el Espíritu. No fue que se le ocurrió una agenda, voy a armar una agenda para Filipo. Y lo agarran, lo matan a palo, y el Espíritu Santo le dice, ¿viste? Por desobediente. No, él no se movía por cuenta propia, él era guiado por el Espíritu. Muchos de nosotros, mis hermanos, somos guiados por el Espíritu. Y te vas a encontrar con afrentas de diferentes dificultades. Y no va a faltar alguien que te diga, algo estás haciendo mal. No va a faltar alguien que te diga, seguro que estás en pecado. No va a faltar alguien que te diga, quizás no estás haciendo esto o el otro. No tiene nada que ver. La seguridad de Pablo no estaba en las circunstancias. Y muchos de nosotros vivimos la fe por circunstancias. Gran error. Mirá que está al lado de decirle gran error. No podés vivir la fe por circunstancias, por estado de ánimo, por lo que tengas. Tenés que vivir tu fe en medio de posibles prisiones, en medio de posibles azotes, en medio de posibles difamaciones, en medio de posibles persecuciones, en medio de posibles maltratos. No podés vivir la fe de color de rosa. Pues yo te voy a decir algo, vivimos en un mundo, pero no somos de este mundo, y Pablo lo tenía claro. A tal punto de que nosotros representamos un reino. Y este reino dice que este mundo, el reino de las tinieblas, este mundo está guiado o está oprimido por el príncipe de este mundo. No te olvides que cuando nosotros, dice la palabra en el Evangelio, que desde los tiempos de Juan el Bautista, dice el reino de los cielos sufre violencia. O sea que el espíritu del anticristo se ha levantado para oponerse al reino. Ahora, cuando hombres y mujeres guiados por el espíritu quieren hacer la voluntad del Señor y obedecerle al Señor, vas a entrar en un tiempo ¿de qué? De proceso. ¿Por qué proceso? Porque vas a querer servir, vas a querer predicar y vas a tener oposiciones. Porque vos estás siendo invasor de una tierra que no te corresponde, pero que Dios le pertenece y debemos conquistarla. Que es de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y vas a sufrir oposiciones. Vas a sufrir persecuciones, porque nosotros venimos a expandir un reino y a extender un reino con poder y autoridad, pero hay otro reino que es diferente, que es de la tiniebla y no es de la luz como lo eres tú y yo. Y la luz se quiere avanzar, la luz quiere traer libertad, y las oscuridades, las tinieblas se opondrán. Y tienes que entenderla, que no te la van a hacer fácil. Por eso que aquellos que consolidan su fe y permanecen dentro de las congregaciones son personas a las cuales Dios tiene que usar y quiere usar. Porque el estado de ánimo no depende si tengo plata o no tengo plata, si tengo trabajo o no tengo trabajo, si tengo mucho, tengo poco, tengo auto, tengo moto, tengo casa, tengo cosas. Todas esas cosas son triviales, las cuales Dios no murió por eso. Dios murió por un propósito: salvarte y meterte en su propósito para que continúes la obra de Cristo. Mayores cosas que las que yo hice, vosotros haréis. ¿Sí o no? Pablo escribe desde esas prisiones. Pablo escribe desde el lugar de la aflicción. Para mí el vivir es Cristo. Por eso es que Pablo no era cuestión de carácter ni disciplina, sino ni esfuerzo personal, era Dios, el Espíritu Santo guiando. Ahora, fíjate Filipenses 1.19. Poneme Filipenses 1.19, dos versículos atrás. Mire, leamos esto. Porque sé que por vuestra oración, escuchen, mire esta palabra, la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Mire la palabra, suministración.
Pablo define la palabra, la derivación del griego, suministración, no me acuerdo la palabra en griego ahora para decírselo, pero ya me voy a acordar. La palabra suministración, donde Pablo la escribe, y describe la suministración como una palabra greco-romana que se utilizaba muchas veces para que, como un sponsor, como se lo voy a explicar como hoy en día, como alguien que te financia tus proyectos, como alguien que te sostiene en un proyecto o algo que vos quieras. Bueno, se le llamaba en esa época de esa manera. Cuando tenés un proyecto, venía alguien interesado en ese proyecto y te sostenía en todo lo que te hiciera falta y no te faltaba nada. ¿Me explico qué relación tiene la palabra? Entonces Pablo usa la palabra suministración del Espíritu porque él entiende de que en esa suministración el Espíritu Santo no le va a dejar faltar nada. No le va a dejar faltar fortaleza, entendimiento, revelación, sabiduría, gracia, poder, autoridad. Todo lo necesario para afrontar las calamidades por la obra de Cristo, todas las cosas le serían dadas. Pero cuando Pablo dice, por el Espíritu de Cristo, esto resultará en mi liberación, pero no de sus cárceles, sino liberación del yo, del ego, del hombre que muchas veces mira a su alrededor y dice, yo no sé si Dios está conmigo. Pablo siguió encarcelado a tal punto que Hechos 28 no se habla más, pero la historia dice que Nerón persiguió a los cristianos nuevamente y Pablo fue decapitado a las salidas de Roma. Como ciudadano romano era honroso morir decapitado. Siendo ciudadano romano era una muerte digna para ellos. En vez de ser crucificado, para los ciudadanos romanos debían ser decapitados. Y Pablo muere de esa manera, pero Pablo jamás fue liberado. ¿Y por qué Pablo dice la suministración del Espíritu de Jesucristo? Esto resultará en mi liberación. Y cuando Pablo dice, entendía que cuando Pablo escribe la carta a los Filipos, eran los últimos tiempos de vida de Pablo. Pablo ya sabía que se terminaba su tiempo y que Dios había... Es más, Pablo habla y dice, porque ya he recorrido mi carrera, he avanzado, ya he corrido la carrera, ya he hecho lo que tenía que hacer y el Señor está a punto a llamarme. Yo sé que me es ganancia irme hoy y escribo esto porque este Espíritu Santo me va a sostener, porque Él va a hacer que yo sea liberado. ¿Liberado de qué? De esta humanidad, de este cuerpo, para entrar a la gloriosa presencia del que nos llamó. Pablo terminó la carrera mirando a Cristo. Fue sostenido en todo momento, porque la suministración, diga conmigo, suministración, lo hacía mirar la cruz y no su alrededor. Lo hacía mirar su propósito y no su llamado. Ajá. Y no su llamado. Escuche esto. Pablo dice, yo fui ministrado por el Espíritu, pero hay algo interesante. Efesios 5:18, yo quiero abordar Efesios 5:18 para mostrar algo desde el lado que Pablo miraba las cosas. Y Pablo nos enseña y dice una frase icónica: sed llenos del Espíritu. Escuchen. Pablo dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Sigamos, avancemos. Hablando entre vosotros, escuche esto, para aquellos que dicen, ¿cómo soy lleno del Espíritu Santo? Hablando entre vosotros con salmos. ¿Quiénes entre vosotros? Los de la fe, la iglesia. Con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos da la clave de cómo vivir una vida llena del Espíritu Santo. Porque Pablo no era su fuerza, sino era Dios guiándole la suministración. Por el simple hecho de que Pablo, escuche esto, era un hombre lleno del Espíritu. Pablo no vivía para su ego, no vivía para fomentar o armar su reputación. No vivía para ver sus propios avances, sino que vivía para que Cristo sea expresado a través de él. ¿Y cuántos de nosotros queremos vivir para nuestro ego? ¿Cuántos de nosotros queremos cuidar la reputación? Cuando en realidad tu reputación habla de ti, pero no habla de aquel que te llamó o aquel que vive en ti. Yo conozco a Cristo, yo tengo que hablar de la palabra, tengo que compartir estas cosas con mi hermano, me gusta hablar con mi hermano, Hablemos de Cristo, hablemos de su palabra.
Porque de esa manera es que nos vamos a llenar. Cuando más te metes, más te deja que el Espíritu Santo te influencie. Cuando Pablo dice no se embriaguen con vino, porque tiene disolución, te habla de dos clases de controles. Escucha esto, dos clases de controles, te dice. El vino te quitará el control y te llevará a la vergüenza. Pero el Espíritu Santo te devolverá el control como persona llena del Espíritu, guiada por la palabra, como hijo de Dios. El vino te quiere quitar el control, pero el Espíritu te devuelve el control y te pone en autoridad. Eso es lo que Pablo le dice. Pero para eso debe estar influenciado en un ambiente de adoración continua y en todo tiempo. Para los que me preguntan, ¿puedo dedicar tiempo a escuchar el bombón asesino? Puedo escuchar lo que quiera, pero Pablo dijo, todo me lícito, no todo me conviene. Todo me lícito, no todo me edifica. Escucha esto, diga conmigo, edifica. Por eso te digo que Pablo dice, tienen que estar ustedes con cánticos, salmos, exhortación los unos con los otros, compartiendo con himnos, con adoración, con búsqueda. Esas cosas te van a hacer más espiritual y te van a llevar al propósito de Dios. Lo demás que estés agregando, todos los otros chimichurri, simplemente te van a contaminar la esencia de aquello que Dios puso en ti. Digo, no es pecado, no quiero escuchar música porque es pecado. No se trata que sacas corriendo o te tapes los oídos porque escuches música. Ay, no quiero mirar eso, no. Trata de que tú tienes una esencia y la esencia verdadera cuando se mantiene en Cristo, guiado por el Espíritu, no se corrompe. No se corrompe. Está al punto que el Señor dice que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Eso lo dijo Israel. Porque ustedes lo que hacen en vez de compartir la fe y hacer que los gentiles crean, lo único que hacen ustedes es mezclarse con eso y corromperse. Y corromper los altares, las adoraciones. Y eso es lo que pasa para vivir una plenitud. El vivir en Cristo es negarse a nosotros mismos y negarnos a este mundo de todas las cosas que nos ofrecen. Es muy sencillo, no es muy complicado. Santiago dice, aquel que se constituye enemigo de Dios, aquel que quiere agradar al mundo y se hace amigo del mundo, automáticamente se constituye enemigo de Dios, porque el mundo el mundo está enemistado con Dios. Y si tú decides volverte al mundo, te pones en la vereda del frente, en contra de Dios. Es muy fácil, no es muy complicado. Santiago es muy pastoral y muy simple para explicar. Por eso, mi amado, otro de los puntos que vemos, el segundo punto, su centro no era el ministerio, era Cristo siempre. A veces nosotros queremos cuidar el ministerio. Escucha esto, he visto tantos errores, y no me quiero ir al tiempo, he visto tantos errores de personas que tapan pecados, de personas que cuidan esto, cuidan el otro, esconden. No corrigen, prefiero que siga así. Toleran cosas. ¿Por qué? Porque quieren guardar el ministerio cuando el ministerio no te pertenece. Vos tenés que cuidar la esencia de Cristo en ti. Y en la congregación, pastores que guardan y esconden pecado y toleran para que no se vayan, para que puedan continuar. Porque el ministerio y su obra es importante, porque es un nene, porque es un juguete, es un chiche. Pero te estoy hablando de que de esta manera no se puede, porque tu llamado no sirve si no es con Cristo. Tu congregación no sirve si no es de Cristo. Nada nos pertenece. Entonces, el hombre de Dios tiene que aprender. Los hombres de Dios debemos de aprender, porque no quiere decir que solo un pastor va a corregir, sino cada padre de familia, cada madre corregirá. Cada uno no tolerará pecado, sino que tratará de corregir lo deficiente para que sean sanos en la fe. Nuestros hijos, nuestra familia, nuestro matrimonio, y etcétera, la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que el centro no es el ministerio. Muchos buscan guardar las apariencias para guardar el ministerio. Acá no. Si yo corrijo se me va un montón. Y bueno, mis hermanos, sí se han ido porque no conocen la voz de su pastor, porque el pastor de los pastores le está hablando, no yo, no el nombre. Cristo es el pastor de los pastores. Y si no escuchamos su palabra a través de sus humildes administradores, sus siervos como nosotros, se van a apartar. Y si no aceptan corrección, nunca han sido ovejas. Y entonces debemos entender que hay cosas que hay que perderse, hay cosas que hay que dejarlas ir de nuestro lado. Y otro consejo que Pablo, otra enseñanza nos deja, que Pablo sintió mucho tiempo de soledad y mucha gente lo abandonó, mucha gente abandonó a Pablo. Pero muchos que lo abandonaron, sigamos la historia y el relato de Hechos de los Apóstoles, muchos de ellos eran personas que se volvieron al mundo, como Demas, hombres carnales que volvieron a las pasiones de este mundo y amaron más a este mundo que a Cristo. Romanos 1:16 dice que el Evangelio
es poder de Dios. ¿Cuánto creen esto? El Evangelio es poder de Dios. Vamos a leer el versículo completo, Romanos capítulo 1. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y Pablo estaba hablando a un mundo greco-romano y le decía: no me avergüenzo del Evangelio. Escuche esto. ¿Por qué Pablo dice no me avergüenzo del Evangelio? Y muchos dirán: y bueno, no me avergüenzo del Evangelio, como aquellos hermanos que se avergüenzan de ver a otro hermano en la calle y no saludarlo porque se avergüenza de que no vaya a decir ¡y a su nombre! Miedo de... Y el hermano debe decir ¡gloria! Que no sepan que soy aleluya. No sé, muchos lo relacionan con eso. No me avergüenzo del Evangelio de venir a la iglesia. No, Pablo dice: no me avergüenzo porque yo sigo predicando, aunque estoy en prisiones, aunque he sido azotado, he sido puesto en vergüenza, en descrédito. Yo sigo anunciando a Cristo, porque el Evangelio es poder. Porque mi humillación no fue hacia al Evangelio. Me he humillado, es de Dios. Cristo se humilló más, se braja y tralea mando coisita praia. Y te veas o maiti ne braja y taniso. Porque Cristo mandó en la cruz de Calvario, humilló su vida hasta lo sumo en obediencia, amándole pase al Padre, lo humillé de pranto ni soa, y fue en humillación en el cual se humilló. Y Pablo dijo: los padecimientos de Cristo los llevaré en mi cuerpo para ser digno de Él. Y a su nombre. Gloria. Bendito sea Dios para siempre. Porque Pablo les predicó desde cárcel, desde dolor, desde la debilidad, desde la falta de comodidad. Pero el Espíritu Santo no siempre escucha y nos va a librar del sufrimiento. No siempre. Porque si Cristo le dijo al Padre: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Y yo creo que el deseo más profundo, como el de Pablo y como fue el de Cristo, y después de Pablo que da el ejemplo, nuestro mayor deseo es decir: Padre, que se haga tu voluntad en mi vida. Mirá que está al lado de decirle: Padre, tiene que hacer tu voluntad en mi vida. Hermano, pedirle a Dios que se haga tu voluntad, su voluntad en tu vida. ¿Se acuerda del Padre nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Y danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Nuestra oración debería ser esa siempre. Danos lo que necesitemos cada día, Señor. Que sea así como se determinó en los cielos, que se haga en la tierra. ¿Y qué es eso? En los cielos se determinó salvación y redención. Cristo se determinó en los cielos y vino a la tierra. Y el Padre dice: debes desear todos los días a Cristo. No mires tu necesidad, no mires lo que vive, no mires lo que pasa. Mira a Cristo y todo lo demás estará resuelto, porque aquel que busca el reino de Dios y su justicia, todo lo demás le será por añadidura. Y Dios no miente, ni es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de la promesa y de su palabra poderosa. Por eso que el Evangelio, Dios permite quebrantamiento, porque el Evangelio se hace efectivo. Porque cuando hay quebrantamiento hay cruz. El quebrantamiento representa la cruz, la negación del hombre. Y debemos entender que el Evangelio, para que sea efectivo como creyentes, debemos tener un criterio y debemos tener una conciencia de que hay que abrazar cruz. No podemos pasar por la cruz. No podemos querer entrar al cielo, al reino del cielo y ver sus beneficios sin haber pasado por la cruz o haber cargado la cruz en nuestras vidas. ¿Qué es cargar la cruz? Te lo dije. Soportar lo que ha de venir. Abstenernos de todo, como dice el apóstol Pablo, para agradar a aquel que nos llamó. Por eso, mis amados, muchas veces nos sostiene dentro del sufrimiento el Señor. Porque aquellos que amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar a bien, conforme a su propósito.
¿No dice eso? Punto 4. Vivir en Cristo es propósito, morir es ganancia, dice Pablo. Vivir en propósito presente, escuche esto. Presente, diga conmigo presente. Yo no puedo vivir una fe de antes, recordando el evangelio de lo que un día hice, lo que un día Dios me ayudó o lo que un día Dios me usó. El evangelio se vive día a día, como esperando la venida de nuestro Señor, como siendo el último día. Se vive en fe, caminando de la misma manera. No puedo caminar un día siendo creyente, otro día siendo mundano, un día siendo gloria a Dios y otro día siendo un buen asesino. Pero no puedo caminar de esa manera. Y Santiago viene consejos del pastor Santiago. Y viene a su carta y ama a Santiago. Y dice: Santiago, aquel que es de doble ánimo, que un día está arriba y otro día está abajo, es semejante a las olas del mar. Santiago capítulo 1. Es semejante a la ola del mar. Por tanto digo a ustedes: purificad vuestros corazones, para que estas cosas dejen de suceder en vosotros. Por eso que necesitamos tomar Efesios 5. Leer del 15 hasta el 20, ser lleno del Espíritu, con exhortación, con cántico, con júbilo. Por eso es tan importante congregarse, por eso es tan importante compartir entre hermanos, por eso es tan importante amar y respetar, por eso es tan importante estar en una comunidad de fe. ¿Sí o no? Hay gente que me dice: donde hay 2 o 3 reunidos, allí en medio yo estoy, o sea, no hace falta venir a la iglesia. Perfecto, si estás en el nombre del Señor, fascinante. Pero hablan entre ustedes que no tienen conocimiento ni gracia en lo que dicen. ¿Pero cómo? Mi amado, si van a estar ustedes con falta de crecimiento espiritual, rechazando el cuerpo de Cristo, rechazando la congregación, no pueden decir: acepto la cabeza y no acepto el cuerpo de Cristo. Ahí hay inmadurez, y todo lo que hablen de ahí en adelante será inmadurez. Nunca tendrán crecimiento, o si aprenden algo llegarán a un límite y no crecerán. ¿Es buenas las reuniones familiares? Claro, hay que hablar con los hijos, hay que buscar con los hijos, hay que estudiar la palabra. Claro que sí, hasta donde Dios nos alcance, gracias a los papás de familia, administremos. Todos deberíamos tener cultos familiares un día a la semana. Sentarnos a leer la palabra y a adorar o a cantar o a edificarnos, porque este es tu núcleo. Nosotros lo hacemos. Adoramos todo el día música, adoramos al Señor y está las prédicas, la palabra. Porque el hombre y la mujer que aprende a poner la alianza del Espíritu con el apóstol Pablo para poder soportar todas las cosas como creyente, tal alianza del Espíritu va a encontrar virtud. Escuche esto, va a encontrar virtud a tal punto de que todo aquello que venga a su vida no lo va a mover. Vendrán vientos, vendrán lluvias, vendrán ríos, pero si tenés la casa en la arena te va a arrastrar y te va a llevar puesto. Pero si estás sobre la roca, vas a mantenerte intacto, íntegro. ¿Cuánto le dan gloria a Jesús? Denle un aplauso, Señor. Vamos a orar. Denle su oración al Señor. Yo quiero que hoy, yo voy a estar orando y adorando, pero quiero que usted levante su oración personal y comience a orar. Es decir, lo que Dios le ponga en el corazón, comience a orar y ministrar. Comience a elevar su oración y decir: Padre, gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Comienza a orar y decir: Padre, yo abra su boca, porque por la boca se confiesa para justicia. Abra su boca. Muchos oramos desde el lado del corazón, desde el alma, desde la mente. Pero abra su boca y diga: Señor, yo bendigo. No tenga vergüenza. Así tenga 2 o 3 palabras en sus labios,